¿Cómo están a todos? Preumat 7.0, la casa de los que quieren aprender matemáticas, negocio y otras áreas del saber. Y acá nosotros vamos a ir trabajando con este capítulo, reforzando el tema de los indicadores de evaluación de proyectos. Acuérdense que hay un video en mi canal donde yo explico esto mismo, obviamente con otros valores, ¿ya? Pero vamos a dar un poquito más de profundidad, vamos a empezar a hablar de algunas cosas en relación al BAN, al TIR, al payback o PR, ¿ya? Que significa periodo de retorno de la inversión o periodo de recuperación de la inversión, eso significa PR. Y vamos a ir viendo por qué nosotros generamos la evaluación de proyectos. Ya, obviamente existen otros indicadores, el IR, el KUE, ya, o Baúe, ya también. Entonces, y ahí uno va pensando en eso y lo ideal es que nosotros evaluamos proyectos principalmente para ver su rentabilidad, ya, su rentabilidad en el tiempo. Ya, no evaluamos proyectos porque nos cae bien un proyecto o un negocio más que otro, no. O sea, porque hay negocios que son buenos, que están bien hechos, y hay negocios que obviamente no están bien hechos y que no están regulados y ahí obviamente adulteran datos que de repente a veces uno piensa que uno le está haciendo un bien a la gente y le estamos haciendo un mal. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante para empezar a cómo comandar este tipo de cálculo, de cómo fundamentar todo esto. Y principalmente con este caso que dice calcule el valor del BAN. BAN significa valor actual neto. En el Excel, cuando uno calcula este proceso, uno lo calcula con el valor neto actualizado. ¿Ya? Por ejemplo, se lo voy a mostrar. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera colocar van y el van no me va a aparecer así, ¿ya? Pero si yo le coloco BNA, ¿ya? Entonces ahí me devuelve el valor neto presente, ¿ya? A partir de la tasa de descuento. Entonces, ahí yo ¿qué necesito? Necesito esta tasa, ahí vamos a colocar el punto y coma y ahí voy a necesitar los flujos, ¿ya? Y ahí, entonces ahí me da una situación completamente distinta, porque justamente después yo tengo que involucrar a la inversión inicial. Entonces, tengo que involucrar ahí lo que me vaya dando a medida que uno va estableciendo la diferencia entre el BAN y el valor neto actualizado, ¿no? Entonces, pero como a no distraerlos con eso, vamos a trabajar un poco con el tema oficial del BAN, que principalmente necesitamos de los años y necesitamos de los flujos, ¿ya? Obviamente los flujos que van resultando del flujo de caja. ¿Ya? Entonces, o el flujo efectivo, como nosotros lo estamos viendo, o lo ven ahí en sus clases y toda la cosa. Entonces, acá, lo que tienen que pensar acá es por qué llegué a este resultado, ya a este valor del BAN, valor actual neto, principalmente porque en el año cero, ese flujo nosotros lo tenemos que mantener pensando que, como les digo, ¿para qué me sirve el BAN? El BAN me sirve para si el proyecto, o analizando si el proyecto es rentable en cuanto a lo que yo voy a ganar, o si me da negativo a lo que yo voy a rechazar ese proyecto, lo que yo voy a perder. ¿Ok? Eso es lo importante de esto. Entonces, que cada vez que nosotros vamos analizando y usted siente que ese proyecto va a ser negativo, con van negativo, eso significa que su proyecto no es rentable y vamos a tener que empezar a hacer algunos cambios o sencillamente a veces los empresarios o los que quieren armar sus pymes van a decir, no, este negocio no es rentable, por lo tanto yo tengo que cambiar de opción. ¿Ya? Siempre de repente, y nos enseñaban a mí, los profes que yo tuve clase, siempre me enseñan a que cuando un negocio fallaba o no era rentable, uno tenía que reinventarse en el tiempo. Entonces, eso también es lo que uno busca con el BAN. Entonces, acá, ¿cómo se va calculando esto? ¿Ya? Cuando uno va sacando el flujo actualizado, es sacar el valor presente y ahí uno va dividiendo por la suma cuando uno toma uno más la tasa de descuento y eso se va elevando por el año, por el periodo de tiempo que vamos teniendo o fue realizado el análisis de este flujo efectivo, flujo de caja. Entonces ahí, por ejemplo, ahí está el cálculo, ahí yo lo fui para cada año y fíjese un detalle, que el año siempre va a ir cambiando y siempre acá la discusión
que ha existido siempre es que si los flujos de caja son anuales, o sea, tienen que resolverse año a año, o tienen que hacer mes por mes. Por lo general, yo soy de la postura de que tiene que ser año a año, pero de repente igual pueden haber flujos trimestrales o flujos mensuales, y así empezar a analizar estos resultados y sacando el van, ¿no? Eso da exactamente ahí para poder analizar y poder decir, ah, ya esto lo podemos analizar de esta forma o lo analizamos de otra, y ahí vamos a ir avanzando. ¿Se fija? Y ahí se fija, entonces yo si me posiciono, ahí estamos hablando del año 4 ahí lo pueden ver. Y aquí estamos tomando un detalle súper importante, que estamos tomando flujos eh, iguales, ¿ya? Iguales a 150.000 pesos o dólares, ¿ya? En este caso, podríamos pensar en dólares o euros, dependiendo de la unidad de moneda que uno va trabajando. Y ya después, ¿cómo se va sacando el cálculo para el van? Se va tomando desde la suma desde el año cero, del flujo actualizado del año cero, hasta el flujo del año 5. Entonces ahí ya, con la fórmula de suma, ya como lo estamos haciendo o resolviendo en Excel, y la idea es que ustedes lo tomen como un repaso para ir aprendiendo a analizar todo esto o llegando a los resultados. Y los flujos acumulados, ahí es como vamos a mantener también el mismo valor para el año cero. Y lo que nosotros vamos así ejerciendo es ir restando estos valores. Uno los coloca en Excel como suma porque ahí estamos sumando un negativo con un positivo. Entonces eso al final, el resultado más por menos sería menos, pero en la multiplicación de número entero, pero cuando nosotros tomamos el valor que quede del mayor, es el que queda con el signo. ¿Ya? Por eso va quedando así negativo, por si acaso. Entonces ahí, si usted se fija, ahí estamos ejecutando para cada uno de las celdas, y ahí ya uno va teniendo en cuenta cómo, y ahí se va comprobando que el resultado sí corresponde a lo que nosotros estamos especificando. Por lo tanto, el valor del van sí me da como resultado 68.618 pesos o dólares o euros, que es lo que me está rentando el proyecto como valor. ¿Ya? Eso significa que ese proyecto yo lo podía hacerlo rentar más incluso, ¿ya? A medida que pasan los años o a medida también de que estos flujos puedan ir teniendo alguna variación o ahí teniendo un cambio en la inversión inicial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a generar el análisis. Y acá, como dato adicional, me dice que el van al 16% es menos 8.856. Ahora, la gran pregunta es cómo llegué a ese 15%. Ahí la fórmula, que es la tasa interna de retorno, ¿ya? Que es aquella tasa que va a medir la rentabilidad porcentual, digamos así, de este proyecto, que es muy distinto a la tasa de descuento, ¿ya? O también algunos le toman como la tasa de interés, ¿ya? Hay que tener cuidado con porque son cosas distintas. Y de ahí la tasa de descuento es lo que, por ejemplo, acá con la TIR me está dando 15% y acá estamos tomando un 10%, de que es como la tasa del WACC, ¿ya? De la tasa de costo promedio ponderado de capital. Entonces, si comparamos acá, obviamente aquí va a ser mayor el 15% que el 10%. Por lo tanto, pero imagínense si porque aquí me está dando el 15% porque lo estamos bajando aproximado, y ahí ese 15% reflejaría este 68.618, pero si hubiésemos estado trabajando con un valor superior, lo más probable es que eso se me va a ir cambiando. Entonces, ahí todo va a depender de cómo ir ejecutando los procesos, y esto me está diciendo que está rentable a un 15%. O sea, por lo menos el proyecto es válido a los 5 años, y aparte que estamos recuperando, y eso es lo que vamos a ver, que muchas veces este cálculo del periodo de recuperación de la inversión o periodo de retorno de la inversión, el tiempo, ya se llama payback, principalmente porque tenemos que ver los años de cuándo uno va a tener las ganancias o cuándo el negocio va a ser rentable, ya, y va uno a remontar, porque no siempre en los negocios podemos tener pérdidas. Eso tienen que tenerlo claro, porque de repente ha pasado, y principalmente las pymes y todo eso, que de repente uno ya ve pérdida al primer año, segundo año, tercer año, ya no quiere nada.
Entonces, eso también requiere de un proceso de análisis, paciencia o también de reinversión, cambiar el negocio por otro y ahí empezar a ver cómo se va generando el cálculo. Entonces, acá el proceso de la fórmula de periodo de recuperación de la inversión, o en este caso payback, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es el B11? Ya, ahí lo estoy leyendo como Excel, ya, pero este es el año anterior, ya, porque ahí estamos viendo que aquí se va a establecer una diferencia. Ese valor lo voy a colocar con otro color para que se entienda la lógica. De ahí yo estoy obteniendo la división, por eso quiero demostrarle ahí, incluso ahí se ve el cambio, pero también aquí, ¿ya? Entonces ahí yo también estoy tomando otro dato que es eh, el flujo al quinto año, o sea, el reserva, el flujo de reserva o el que se va como quedando del resto para el quinto año. ¿Ya? Tiene como varios nombres ahí, que es como el flujo reserva, que ahí se va agregando para que resulte este van, si no, no tendría sentido. Entonces, ¿cómo se va ejecutando el cálculo? ¿No? Lo quiero mostrar ahora del periodo de recuperación de la inversión. Poder, entonces sería así. Entonces ahí sería el año anterior del flujo, en este caso sería cuarto año, que vendría siendo el de 12, en este caso vendría siendo el flujo actualizado anterior, o sea, el que sigue, perdón, me estaba equivocando, el que sigue, 93.138, y después eso restado con el van, ¿ya? Con lo que nos resultó del van. Pero a eso lo vamos a tener que dividir en este caso por el que se recuperó acá, ¿ya? Entonces, ahí yo lo he mirado en varias partes, ¿ya? Como incluso ahí también lo toman ahí de una forma muy similar y me estaría dando 4,26, o sea, 4,26 años. Pero aquí lo que hay que tener cuidado es que hay que tener una lectura sobre esto. Aquí yo estoy diciendo 4,26 años, pero recuerde que todo proyecto usted tiene que sacar los años, los meses y los días, así en forma muy aproximada o exacta, de que su periodo de recuperación de la inversión va a ir generando en los inversores o en las personas que están creando su proyecto una satisfacción, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que nosotros estamos considerando acá es una regla de tres. Entonces, voy a colocar acá, es una regla de tres simple, ya más conocido como una proporción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos considerando ahí. Entonces, y ahí para que no quede de esa forma, así. ¿Ya? Entonces, esta proporción, por ejemplo, todos, me imagino yo, pero puede que haya alguna persona que no sepa, que un año son 12 meses. 0,26 años, ¿de dónde sacó el 0,26? Como son 4 años, o va trabajando con el año 4, el remanente, ya, el remanente son los 26, pero yo lo tengo que dejar como 0,26. ¿Ya? Entonces, ese 0,26, que lo voy a colocar con ese color, ese remanente lo estoy sacando de acá. Es como decir, ahí chicos en sus casas, chicas en sus casas, es como decir 0, o sea, 4 más 0,26, algo así. Así lo estoy considerando yo. ¿Ya? Entonces, ahí se los dejo anotado para que ahí ustedes sepan que yo estoy sacando el 0,26 de ahí. Entonces, y eso sería X. ¿Ya? Entonces, recuerde que como se resuelve el cálculo, al final yo lo hice con 0,26 y eso se va multiplicando a los 12 meses. ¿Ya? Entonces, para poder ayudarle un poquitito, voy a colocar ahí una flechita para que sepa que ese valor fue multiplicado. Obviamente, como está como texto, no me va a resultar el cálculo, por eso lo tuve que hacer así. ¿Ya? Y ahí ya ese resultado sería 3,12 meses. Y ahí lo dejé anotado. ¿Ok? Pero también me queda un remanente. Y ese remanente es lo mismo, joven en sus casas, ahí chicos y chicas en sus casas, que yo tuviera esto. Ya 3 más 0,12. Entonces ese 0,12
lo voy a tomar con otro color, vamos a poner azul, y vamos a hacer lo mismo. Entonces, también quiero ir colocando una flecha para que usted sepa que ahí la multiplicación que se realiza es una multiplicación cruzada. Entonces, ahí ya después sería el 0,12 ya por 30 ya por los 30 días. Un año tiene 30 días, o sea, algunos meses tienen 31 días, o sea, lo está diciendo, bueno, un mes tiene 30 días, un año va teniendo 365 días, ¿ya? Y en cuanto a meses, un año 12 meses. Entonces, ahí ya uno va teniendo esa relación y ahí sería 3,6 días. Ya uno podría aproximarlo a 4 días, ya a 4 días. Entonces, eso uno puede aproximar. Podríamos aproximarlo a 3 días, o sea, a 3 meses, perdón. Y este sería, como les digo, 4 años. Entonces uno puede ver con las aproximaciones eh, y sentirse así como que está usted viendo o recordando cómo se va trabajando estos procesos. ¿Ya? En mi video anteriores aparece esto por si acaso, ¿verdad? Para ver si lo quiere comparar, si lo quiere ahí hacer como el nexo, pero ahí ya estamos como en condiciones de decir, ah, ya, o sea, esto nosotros lo podemos revisar y me tiene que dar en torno a los 4 años, ¿ya? 4,26 sería el resultado por si acaso, si que lo quieren comprobar, si quieren hacer el análisis, lo pueden hacer, porque de repente uno es humano, puede igual cometer errores. Lo importante es que ese error obviamente sirva para aprendizaje y todo, para no estar ahí eh, eh, colocándole show a las cosas. Y ahí ya tenemos como esta forma ya realizada, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pensando ahí que yo venía preparado y ahí está. Entonces, vamos a analizar este proyecto, caso número 2, donde vamos a ir generando el cálculo del VAN, valor actual neto, el TIR, la tasa interna de retorno de la inversión, y el PRI, periodo de recuperación o de retorno de la inversión. Ese es el periodo en el tiempo, ojo, ya siempre el PRI tiene que ver con tiempo. El TIR siempre tiene que ver con el porcentaje de rentabilidad, ¿ok? De rentabilidad de nuestra inversión. Ya, si mientras mayor sea el porcentaje, más rentabilidad tiene su proyecto. Mientras menos rentable, los porcentajes van siendo más pequeños. Incluso lo ideal es que esos porcentajes no sean negativos. Ni también, quería explicar como en el detalle, este proyecto no me puede dar ya, por ejemplo, aquí con el ban del 16% me da eso. Pero si, por ejemplo, este proyecto está TIR se dado un 9% y aquí la tasa de descuento un 10%, también empieza a fallar la rentabilidad. ¿Ya? Eso hay que tener ahí un cuidado ahí súper importante. Entonces, vamos a hacer este proceso de la forma más paso a paso posible y la forma más clara posible. Eso quiero ahí para que se vea este video ahí súper. Entonces, acá vamos a tener para el valor del flujo de efectivo actualizado, vamos a el año cero, vamos a tener ahí en 15 millones, este proyecto que podríamos pensar así en nuestra imaginación, que podría ser un proyecto de ropa deportiva, ¿ya? Una marca de ropa deportiva que se quiere instalar para vender su material, su cosa para niños, niñas, eh, hombres, mujeres, ¿ya? Entonces, vamos a pensar que ahí está ese proyecto, ya como el año cero, vamos a tenerlo así, pero después ahí vamos a ir tomando, por ejemplo, en el flujo efectivo, valor presente, y aquí nos va a faltar lo más importante, ya que en este caso podemos asumir una tasa de descuento, ya vamos a tener que asumirla, porque como le digo, para sacar la tasa de descuento necesitamos del WACC, ya, el costo promedio ponderado de capital. Entonces vamos a pensar que esta tasa de descuento, vamos a colocarle ahí un 12%. Ya, vamos a trabajar con el 12% para que ver qué resulta esta situación. Entonces acá eh, vamos a ir trabajando, obviamente para realizar el cálculo, voy a colocar entre paréntesis que ahí necesitamos del WACC para hacerlo.
¿ya? Ahí necesitaríamos de tener la deuda, tener el patrimonio. Ahí ya es un tema ya un poco más largo, que quizás lo podríamos mostrar el cálculo del WACC más adelante, ¿ya? Entonces, ahí ya después sería eh, unos 6 millones y medio. Entonces, vamos ahora sí, 6 millones y medio como valor presente dividido en uno más, en este caso voy a tomar esta tasa de descuento, y ahí después vamos a ir elevando, como le decía anteriormente, al año, ¿ya? Entonces ahí sería año uno y le estaría dando así, ¿se fija? Para que no me provoque problema en ninguno de estos datos, vamos a ir colocando con formato de miles, ¿ya? Separados de miles y buscarlo con a dos decimales, ¿bien? No, no, no nos quede tanto la escoba, ¿ya? Pero ahí ya vendría siendo así. Entonces, y después vamos a hacer el mismo proceso, fíjense bien. Entonces ahí sería 3.550.000. Acá estamos tomando que el flujo de efectivo son todos diferentes, ya todos los valores diferentes y van bajando a medida que uno va considerando el flujo, ¿ya? Entonces puede pasar todo lo contrario, puede que los flujos vayan aumentando. Entonces ahí uno más, vamos a tomar la tasa de descuento y fíjese que ahí va cambiando el año. Entonces ahí va siendo al año 2, ¿se fija? Después lo mismo, ¿ya? Lo vamos a ir haciendo acá. Ahí sería uno más la tasa de descuento, ¿ya? Obviamente para los estudiantes esta tasa de descuento la estamos inventando más como una suposición para poder realizar estos cálculos. Ya, si yo quisiera ser más específico, yo tendría que sacarlo con el WACC o ir analizando ya más en profundidad cómo se va generando, porque muchas veces lo confunden con tasa de interés o, ¿ya? Entonces, o tasa de interbancaria, todas esas cosas. Entonces, ahí ya va cambiando el fenómeno, ¿ya? Entonces, después acá vamos a tener el flujo efectivo del año 4. Y lo importante ahí, sus casas, es que estos valores siempre tienen que ir cambiando y el elevado siempre va a ser por el año que estoy trabajando, ¿ya? Que ahí en este caso era 4, año 4. Y después ahí el último, que nosotros lo vamos a considerar ahí, ya sería uno más la tasa de descuento y el elevado sería 5. Ahí está, ¿se fija? Y bueno, y después el flujo de efectivo acumulado uno lo va sacando principalmente porque cuando uno va pensando en el proceso en sí, es como muy similar cuando uno va calculando la frecuencia acumulada, ya en estadística. Pero acá este flujo efectivo acumulado es para después empezar a ver las diferencias, principalmente para sacar el periodo de recuperación de la inversión, para ver dónde está el más menos. Ya, para eso uno va ejecutando todo eso y bueno, ahí también, según el análisis que nosotros queramos ver, si es que me va a retornar la inversión y en qué año. Ya, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí para que se vayan fijando en el proceso, ahí nosotros lo estamos tomando como suma, porque como le decía, sumar entre signos distintos se resta y se conserva el signo del número del mayor. Ya, por eso van negativos ahí, joven en sus casas, ya, para que no crean que yo estoy colocando la fórmula mal. Al contrario, la idea es que esto siempre vamos a ir generando ese proceso y acá, ya, miren, acá en este caso va a pasar y va a pasar algo muy interesante, que acá se fija que no tengo forma ya de que este resultado pueda seguir calculando el periodo de retorno, ya, o de recuperación de la inversión. ¿Por qué razón? Porque yo tendría que seguir, por ejemplo, voy a seguir insertando, hay algunos espacios. Por ejemplo, imagínense si yo lo dejo en año 6 y me tendría que seguir avanzando.
¿ya? Y tener más flujo. Esto significa que al final tendríamos que ver cuándo, en qué periodo del año va a ser la recuperación de la inversión. Entonces ahí ya va a tener de repente ciertas fallas que de repente espero que no les pase en sus trabajos, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya si yo empezara a calcular que el van, ¿ya? Entonces ahí podemos calcularlo con el BNA, o sea, que en ese caso, si yo lo veo con la tasa y el valor, ¿ya? El valor de los flujos de efectivo, y ya me da negativo, ¿ya? Entonces eso significa que ese proyecto no me va a dar rentable, ¿ya? Y puede pasar eso, ¿ya? Que ese flujo, cuando nosotros estemos calculando de esa forma, no me está dando rentable. Entonces quiero eh, formar ese espacio. Aquí lo estamos calculando como BNA, eso lo quiero anotar ahí, BNA. Entonces quiero eh, cortar eso para pegarlo acá, pero es para que se entienda que aquí yo estoy sacando por los flujos presentes. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro, esa es la diferencia entre el valor neto actualizado y el valor actual neto. Son como muy parecidos, porque si yo empiezo a generar la suma, y fíjese bien lo que yo voy a hacer ahí, chiquillos y chiquillas, si yo empiezo a sumar desde aquí hasta acá, me da negativo. Entonces ya el tan negativo significa que esa rentabilidad está cuadrando con lo que queremos. Entonces eso significa que nuestro proyecto se no tendría que rechazar. ¿Ya? Entonces, de repente puede pasar los dos polos. Puede pasar que uno apruebe el proyecto o el proyecto se rechace, ¿yo? O tengamos que reinvertir, cambiar de negocio para así ver otra propuesta de negocio que sea más rentable que este. Entonces, y eso significa que los flujos que yo estoy teniendo aquí ya son muy bajos. O sea, fíjese que la suma me está dando 16.360.000. Entonces, eso ya es muy bajo, ya para poder hacerlo rentable. Entonces, yo lo más probable es que yo tendría que hacer un cambio en los valores para ver si me voy a rentar un poquito más. Ya, vamos a ir viendo eso. Entonces, veamos con el tema de la TIR, para que vean ustedes que esto lo coloqué intencionalmente. Entonces ahí vamos a colocar nuestro flujo efectivo ya en la TIR, tasa interna de retorno, y ya me está rentando muy bajo. Entonces 4% es mucho menor que la tasa de descuento. ¿Se fija? Entonces ahí ya mató el proyecto. ¿Se fija? Y el periodo de retorno de la inversión tampoco lo podríamos sacar porque ya de 0 hasta 5 no me está rentando. Entonces al final es muy difícil poder ir encontrando ese periodo de retorno de la inversión si tenemos ahí estos problemas porque va a ser superior a los 5 años que estamos definiendo en este ejemplo. Entonces, eso es súper importante, chiquillos y chiquillas, cuando ustedes armen un proyecto, si el proyecto, muchas veces los profesores dicen, no, si no importa que el proyecto se rechace, ya no, porque eso significa que en una tesis te reprueban el proyecto, te reprueban la asignatura. Eso principalmente porque el análisis de los resultados que estamos teniendo acá es donde tengo el problema. ¿Ya? Entonces, incluso podríamos probar a ver qué sucede si yo le voy cambiando algún dato. A ver, vamos a ver si yo les he colocado así. Que diga que cambio, ¿le fija? O sea, cambié un puro dato. O sea, mire, fíjese el juego que voy a hacer. Entonces, ahí, para ir demostrando cómo se va trabajando el TIDA. Entonces, por ejemplo, imagínese que estamos, voy a regresar a lo que tenía. Mire, estaba con una TIR de un 4%, que eso vamos a colocarle un color rojo ahí, ya, para que ahí se entienda de que esto estaba malo, pero, o sea, malo en el sentido de que es menor, porque no me está rentando a lo que me pide la tasa de proyecto, o sea, la tasa WACC. Entonces, pero si yo le voy cambiando a este proyecto, supongamos que en el año 2 me generó 9,5 millones, significa que ya voy a tener un BAM positivo, o sea, me estoy generando una ganancia o un proyecto rentable de 387.368 pesos.
¿Me fija? Entonces, solamente con cambiar el dato, pero como yo lo busqué para intencionarlo de esa forma, ya lo que siempre uno espera que la tasa de latir, en este caso, tenga que ser mayor que nuestra tasa de descuento, cosa que aquí no pasó. 4% en este caso no es mayor que 12%. O sea, ahí se generaría una contradicción. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que usted lo sepa. O sea, ahí estamos generando esta contradicción, principalmente porque no cumple con lo que nosotros estamos postulando anteriormente. O sea, si yo me voy al ejemplo anterior, aquí sí me está cumpliendo, principalmente porque esta tasa a latir, voy a anotarlo ahí, tasa interna de retorno, en este caso tiene que ser siempre mayor a nuestra tasa de descuento. Por lo tanto, aquí me está dando 15% y esto es mayor al 10%. Pero si yo, por ejemplo, yo hubiese tenido que cambiar, fíjese bien lo que yo voy a hacer en este ejemplo que era el anterior, ¿ya? Para que eh, se entienda la lógica. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en vez del 10% yo le hubiese colocado el 16%? ¿Les diga que cambia la cosa? Entonces, por eso es que es súper importante, dependiendo de cuál sea mi tasa de descuento, tasa de interés, ya que a veces yo no me gusta decirlo mucho, o también tasa WACC, como decía, tasa del costo promedio ponderado capital, y uno de lo ideal es que para no caer en esa contradicción, entonces, por eso se necesita que ese proyecto ahí le dé rentabilidad y ahí se comprueba, ¿te fijas? Pero si yo le hubiese puesto, por ejemplo, al límite, por ejemplo, 14%, ¿te fijas? Y ahí me sigue dando rentabilidad. Y entonces, ahí vamos a volver a lo que teníamos, que lo habíamos colocado en un 10, y ahí volvemos a los cálculos que teníamos y ahí ya tendríamos más sentido, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante que ustedes puedan ir entendiendo, ahí para que se pueda ver bien cómo se va dando esta lógica. Ya lo voy a ahí marcar con este cuadro grueso, que ahí ya va teniendo sentido. O sea, 15% que es la TIR es más rentable que la tasa de descuento. Pero en el ejemplo que estábamos tomando ahora, aquí no pasa lo mismo. Y esto ya es una contradicción. ¿Ya? Entonces, esto es como diría una canción, Danger, Danger. ¿Ya? Entonces, esto ya es más problema. Entonces, por eso lo intencioné. Pero si yo, por ejemplo, hubiese hecho este caso y, por ejemplo, supongamos que este proyecto, a copiar completo, y lo quiero llevar acá, por ejemplo, a otra hoja, supongamos, vamos a poner un control C, control V. Entonces, ahí, fíjese bien lo que va a pasar, que estamos teniendo el mismo caso número 2 pero pensando, como le digo, si este valor hubiese cambiado, por ejemplo, supongamos que ahí hubiese sido 9,5 millones, después este que hubiera sido, no sé, 4,550,000, ya, ahí ya empieza a ganar más. Y ahí la tira empieza a cambiar, ¿te fijas? Y ahí yo podría pensar que, ¿dónde está mi periodo de payback? O sea, o de periodo del retorno, ¿dónde está el cambio? Aquí, ya, entre estos valores, ya estaría mi cambio. Entonces, vamos a ponerlo así, y ahí ya tendría que empezar a hacer el cálculo del proceso. Entonces, ahí yo tomaría, por ejemplo, el año 3, ya, año anterior más en este caso la diferencia entre los flujos. Entonces ahí el remanente, que sería este, menos el anterior, ¿ya? Y eso lo tenemos que dividir por el que viene, ¿ya? Por el remanente que estamos calculando. Entonces ahí me da 2,79, ya lo vamos a dejar vamos a dejarlo como con dos decimales, o sea, ¿ya? Dos decimales después de la coma. Entonces ahí esto sería, ojo, esto sería 2,8 años, pero vamos a correr un poquito esto para que ustedes me entiendan la idea, ¿ya? Porque estoy intencionando así. Entonces, aquí el año,
ya como estamos tomando ese cambio, porque está entre el año 3 y el año 4, vamos a tomar el año anterior. Después, cómo vamos a ir calculando los meses, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, ¿se acuerda que yo le decía un año, son 12 meses, y después aquí sería el 0,80 años, sería X. Entonces ahí nosotros vamos a ir ejecutando el proceso, ahí vamos a colocar ahí negrita, entonces vamos a colocar ahí para que usted sepa que esto es nuestra regla de tres, más conocido como la proporción. ¿Ya? Entonces, y ahí lo estamos ahí obteniendo ya para que a ustedes les quede mucho más claro a la hora de hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener que hacer? De la siguiente manera. Entonces ahí sería, pero vamos a hacer un detalle. Te lo vamos a colocar así, ya para que si no, no voy a calcular el Excel. Entonces, y ahí sería este dato y eso lo multiplicamos por los 12 meses. Y ahí obviamente sería 9,6 meses. Pero acuérdense que este 9,6, ahora después tengo que sacar los días, entonces ahí vamos a ir copiando esto, ya que ahí podríamos pensar que aproximadamente serían 10 meses, ya para que ustedes lo sepan, así sería 3 años, 10 meses y vamos a ver los días. ¿Cómo vamos a ver el tema de los días? Lo vamos a ir anotando acá, entonces sería un mes, tiene 30 días, pero 0,6, ¿ya? Porque acuérdense que estamos sacando el remanente, sería X. ¿Ya? O vamos a poner otra letra, vamos a poner Z, ya para que no sea la misma letra. Entonces, ahí, ya a medida que uno va trabajando un poquito con eso, ya para así para que vean ustedes que ahí estamos calculando la proporción y ahí no les genere distracción. Entonces, ahí ya vamos a ir generando los Z, en este caso, ya aquí lo que me faltó fue haber colocado X igual, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Pero es para que ustedes sepan cuál sería el resultado de Z. Entonces aquí, vamos a colocarlo por acá. Entonces ahí vamos a colocar que en este caso va a ser igual a este 0,6, pero la multiplicación va a ser por los 30 días y eso sería 18 días. Entonces, ahí si usted se fija, esto lo vamos a llevar acá. Entonces ahí son 18 días. Y ahí está la proporción, ¿se fijan? Entonces, obviamente, porque lo cambiamos, ya obviamente este es, vamos a colocarla ahí para que usted sepa, caso 2 modificado, ¿ya? Para que usted sepa que ahí vamos a ir calculando el periodo de, el PRI, ¿ya? Sí, periodo de recuperación de la inversión, ¿se fijan? Entonces, ahí ustedes van a empezar ustedes a ir entendiendo toda esta lógica, cómo se va trabajando esto. Obviamente ahí vamos a cambiar el color de rojo, lo vamos a pasar a que tenemos, y ahí ya uno va entendiendo que va haciendo esta lógica y ahí vamos a ir cambiando. Por ejemplo, ahí eso nos dio 17 y obviamente ahí ya no va a ser una contradicción, sino va a ser una rentabilidad, o sea, va a ser rentable. Ya, entonces ahí lo vamos a colocar con ese color. Ahí. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir viendo un resumen. Entonces, en resumen, este video, ahí fuimos demostrando este cálculo del VAN, TIR y el periodo de recuperación, o más conocido como payback en inglés. Si la tasa es del 10% anual, ya, la tasa de descuento o tasa WACC, tasa del costo promedio ponderado capital. Ahí aparecen los años, siempre tienen los profesores que dan los años y los flujos, de todos los flujos de efectivo, flujos de caja, y el cálculo que yo dejé ya realizado, que es el flujo actualizado y los flujos acumulados, y deberíamos comprobar que ahí ya estaríamos resultando lo mismo. Entonces acá, como
dato adicional ya, ahí nos dio una banda de 68.618, que obviamente va a ser mayor que cero. Por lo tanto, ese proyecto sí va a ser rentable. Si se aprueba ese proyecto, va a ser súper útil ya para los empresarios, las personas que lo están confeccionando. Y ahí después la TIR, como uno lo va sacando en Excel, ahí vamos tomando desde el flujo del año cero hasta el flujo del año 5 y ahí ya empieza a resultar el 15%. ¿Ya? Obviamente ahí eh, si quisieran ahí ustedes saber con más especificidad, ese sería ya un 15,24%. Pero yo, para dejarlo para efectos del caso, lo dejé un valor cerrado, sería 15%. Y como va a ser mayor que la tasa de cuento, entonces estaría como este proyecto siendo rentable. Y después acá voy tomando esta regla de tres simple, principalmente para ir sacando el valor del payback. Entonces acá fue B11, que en este caso sería el año 4. Ojo, ¿por qué el año 4? Porque aquí se establece la diferencia entre los periodos. Ya el periodo anterior el que se tiene que considerar, porque si no, al final el proyecto, si hubiéramos llegado al año 5 no hubiese sido rentable. O sea, o está entre, pero ya al estar entre, ya si no hubiese dado como año, no sé, voy a inventar algo, 5,3 años, ya eso queda afuera. O sea, ya ahí ya falla nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, y nuestra recuperación nunca va a existir. Entonces, ahí ya se hizo el proceso, ya ahí, ojo que las divisiones ahí se van ejecutando con el mismo valor anterior, que eso quiero ahí revisar con el otro ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí para ir cuadrando ahí fórmula, porque de repente a veces que como modifico, puede que ahí haya considerado, pero ahí va a ser lo seré bien, ¿ya? Pero ahí uno va estableciendo. Ahora, acuérdense que siempre va a haber márgenes ya de error. Si llegara a haber algún error, ahí ustedes me escriben en los comentarios y ahí podemos hacer una fe de errata, por si acaso. Lo importante es que ahí ustedes, todo es aprendizaje, ahí vamos a ir analizando esto y ahí por último vamos a hacer el cálculo con algún reel o algo para que se entienda. Y ahí ya después, ahí vamos tomando desde el año sería año 4 el mes lo vamos calculando de la multiplicación de 0,26 por 12 y después los días también 0,12 por 30 días, ¿ya? Y ahí ya, y ahí esto yo lo dejé aproximado por los temas decimales nomás, pero ahí ya podríamos pensar que este proyecto, ya este caso uno, llamémoslo así, estaría rentando o recuperando su inversión en 4 años, 3 meses y 4 días, como parte de, sí. Y lo que no puede ser es que el proyecto ya se recupere después de los 4 años, o pasado del periodo que se está considerando el proyecto, que son los 5 años. Ahí ya no puede ser, porque si no, ahí ya esta situación ya es insostenible, o sea, daría con un bar negativo. ¿Ya? Entonces, y el cálculo que está haciendo, para ir modificando la tira, imagínense si yo hubiese colocado una tasa de descuento en 17%, ya ahí sus valores van considerándose con un bar negativo, ¿se fija? Ahí el proyecto se rechaza. Si hubiese colocado un 16%, ahí me estaría comprobando el dato adicional que estamos comprobando con el BAN, ¿se fija? Entonces ahí ya cuadraría eso, pero como lo estamos dejando con un 10, entonces lo vamos a mantener originalmente. Y aquí en este caso que yo estaba dando, entregando yo a usted, aquí yo había colocado estos datos ya como flujo efectivo, pero aquí ya me quedo la escoba porque acá ya me estaría generando un flujo efectivo acumulado en el año 5 de menos 2.291.203,26 y acá me seguía dando sin comprobar los resultados. ¿Sabes? Entonces ahí ya me generaba una situación ya de problema porque si yo voy considerando ahí la suma ya de los flujos de efectivo actualizado, ahí me está dando 12.708.796, ya, y eso es menor que los 15 millones. Entonces, ahí lo más probable es que ese proyecto hubiese sido rentable como el año 7 8 aproximadamente, ¿ya? Así que lo hubiese achuntado, pero ahí ya, ¿qué significa esto? Que cuando uno va calculando esta suma
de los datos, ya ese proyecto ya se estaría rechazando y si yo ocupo el valor neto actualizado, que reúne todos los valores presentes y según la tasa, ahí también me hubiese dado negativo, por lo tanto, ahí ya y se rechaza el proyecto, ya porque ese valor sería menor que cero. ¿Ya? Entonces, al ser el resultado menor que cero, ya ese proyecto no lo podríamos tomar en cuenta. Tendríamos que ahí corregir los errores y varias cosas más. Y después cuando yo saco la TIR de esto, ahí de los flujos que tengo efectivos, ahí me da 4% y ahí obviamente 4% es menor, o sea, no es mayor que 12%. ¿Ya? Ahí el signo debe ser para el otro lado, por eso es una contradicción. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el PRI no lo podría calcular. ¿Ya? Y ahí ya no lo puedo hacer. O sea, porque al final voy a tener un margen de error, voy a tener un sesgo ahí importante. Pero si yo modifico este caso, y ahí yo tomé los mismos números, los mismos valores, pero yo cambié estos dos, o podría haber cambiado uno solo, supongamos que hubiese dejado, no sé, pues, ahí podríamos dejar en, digamos, 2.550.000. Y ahí se fija que ahí me hubiera dado rechazo. Se fija, al cambiar los números del flujo ahí me da rechazo, pero si yo lo eh, hubiese dejado como a lo que teníamos originalmente, ¿ya? O sea, yo lo tenía originalmente así, ¿ya? ¿Por qué originalmente así? Porque así estaba el dato, 3.550.000, ¿ya? Y ahí ya modificamos solamente ese, y ahí si se fija, ahí ya va cuadrando, incluso la TIR me da 13%, ¿ya? Ahí el PRI, ¿ya? Ahí quizá hubiese tenido ahí, no, ahí hubiese cambiado ahí el dato. ¿Ya? Entonces ahí estamos, tenemos que dejarlo como lo teníamos anteriormente. Ahí sí, ya, ahí sí me daría como, estaríamos como por los signos, ya por los signos negativos acá. ¿Ya? Por eso es que ahí no cuadra, ya ahí son detalles ya al modificar el Excel, pero como les digo, lo importante es que ya aquí, ya existiendo la diferencia, ya en el año 3 ya podríamos empezar a actuar, ya, porque estaría entre el año 3 y el año 4 ya estaría dentro de ese periodo. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahí nos quedaría, por lo menos ahí me quedo 2 años 8, pero claro, ahí va a depender mucho de los resultados, por lo menos el año 4 casi no toca mucho, entonces ahí lo más probable es que ahí haya algún detalle, ahí lo puedan encontrar ustedes, pero principalmente ya como ir explicando que de repente hay proyectos que ya cuando empieza a dar los van negativos se rechazan, cuando dan los van positivos eso sería mayor que cero y esos proyectos se aprueban, ¿ya? Entonces ahí uno va intencionando cómo se van generando los procesos de cálculo, ¿ya? Entonces ahí para que vayan viendo cómo se van generando ahí los procesos y ahí ya, por último, se va entendiendo el cálculo ya de mejor forma, ¿ya? Entonces, o si no, ahí van revisando mi otro video también, que ahí también explico el tema del ban, la TIR, el payback, y ahí lo único que nos faltaría es ver, por ejemplo, temas relacionados con el WACC o también temas relacionados con los otros indicadores que existen, el IR, o sea, índice de rentabilidad, el BAWE o el KUE, ¿ya? Entonces ahí uno va entendiendo cómo se van dando las cosas y que lleguemos ahí a los resultados y que los proyectos sean rentables en el tiempo, ¿ya? Así que ahí espero ahí que se suscriban al canal, ahí que me den un like, que compartan este video y bueno, y ahí ya vamos a hacer que este canal sea participativo y que ahí a todos vaya encontrando sentido de lo que estamos ahí analizando, ¿ya? Así que ese sería por esta parte y nos estamos viendo ahí con otro video más de matemática acá en este canal. Nos vemos.